Buenas noches, ¿cómo están? Espero que haya pasado bien este día, que la paz y la gracia del Señor haya sido una realidad en sus vidas y que hayan disfrutado este día en medio de nuestra cuarentena. Yo creo que lo más importante es aprender a disfrutar lo que Dios nos da cada día. Parte de estar encerrados es la bendición de que podemos relacionarnos, podemos compartir, podemos hacer muchas cosas. Así es que esta noche vamos a continuar hablando sobre las razones y las cosas que no hay que olvidar para tener una vida extraordinaria. Vamos a orar para dar inicio. Luca va a orar, dicen, para dar inicio. Así es que vamos a prestarle el micrófono a Luca. Dios poderoso, Gracias por este día. todo por este día. Te amo. Te amo. Amén. Amén. Después de esa oración poderosa que hizo Luca, queremos iniciar esta noche, esperando que Dios abra nuestro entendimiento a su palabra, que usted y yo podamos comprender lo que dice la palabra de Dios y podamos atesorarlo y ponerlo por práctica, porque eso es lo más importante. O sea, la letra mata, dice, más el espíritu da vida. Entonces, la palabra es letra. Como tal, es una letra muerta. O sea, no produce nada, pero cuando va el Espíritu de Dios, entonces eso produce vida en nosotros. Y la palabra de Dios dice que es más cortante que cualquier espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y que no regresa vacía, dice también. O sea que ella hace un efecto en la vida de cada uno de nosotros. Y yo espero que esta palabra esté entrando a nuestras vidas, a nuestro ser interior, como una espada de doble filo, cortando ahí, eliminando todo aquello que no nos es bueno, que no nos ayuda, para poder vivir la vida que el Señor Jesucristo ha dispuesto que nosotros vivamos. Yo soy un fiel creyente de que Dios todo lo hizo para el bien de nosotros. Y si Él lo hizo bien y lo hizo excelente para que nosotros podamos tener la mejor vida en esta tierra. Porque allá en el cielo, cuando estemos en la eternidad con Él, la vida dice que no habrá llanto, que no habrá dolor, que no hay enfermedades, no hay nada de eso. Aquí en la tierra somos afectados por muchas cosas, pero independientemente de eso, nosotros podemos vivir una mejor vida. Hay cosas que usted y yo no las podemos controlar, y hay otras que sí. Las que dependen de nosotros, pues hagamos lo mejor para mejorar nuestra condición de vida. Y las que no, pues pidámosle a Dios que Él intervenga. Por ejemplo, su día puede ser aburrido o puede ser divertido o qué más, interesante, excitante si usted quiere, ¿verdad? Depende. Va a ser aburrido si usted no dispone a hacer nada durante el día y pasa sentado ahí. Pero si usted es amante de la lectura y se pone a leer un buen libro, entonces su día no va a ser aburrido. Ahorita Álica terminó de leer, ¿cómo se llamaba el libro que leíste? ¿Quién se comió mi queso? ¿Va? ¿Quién se ha robado? Mi queso. ¿Va? Y ahora está leyendo, ¿cómo se llama? El primero era un libro secular y este es un libro religioso. Este es, a ver, no alcanzo a leer, préstamelo. Se llama Una luz en la noche y lo escribió el doctor James Dobson y su esposa. Entonces ve, Álica tiene un día interesante, lee, estudia, hace tareas, juega con su hermano, se divierten. Entonces el día pasa, se acuestan cansados y se duermen. Entonces depende de cada uno. Ella no puede controlar la pandemia,
pero para eso le pedimos a Dios que la controle. Amén. Bueno, entrando ya en materia esta noche, vamos a ver otras 4 razones que no hay que olvidar para que nosotros podamos tener una vida exitosa. Le vamos a pedir a Alija que nos lea el versículo que nos va a introducir. Vamos a leer Mateo 10:39, igual que anoche, porque es interesante entender este versículo y tenerlo en nuestra mente. Ok, Alija. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ok, oiga, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, dice, la hallará. Si usted quiere vivir su vida así tal cual usted la desea, la esto, lo otro, de acuerdo a su voluntad, a sus prioridades y todo, entonces realmente no va a tener ganancia usted en su vida. Pero si usted pierde eso, o sea, si usted se la entrega al Señor su vida, si usted le dice, Señor, yo quiero tener una mejor vida, quiero tener una vida de calidad extraordinaria, quiero tener una vida excelente, quiero ser un hombre, una mujer de provecho, entonces Dios va a obrar en su vida. ¿Qué está haciendo usted? Está perdiendo su vida por causa de Él. Y entonces dice que la va a encontrar, o sea, va a hallar sentido, el verdadero sentido de su vida. Y cuando uno haya el verdadero sentido de la vida, entonces empieza a vivir una vida extraordinaria. Ok, veamos qué otras cosas no tenemos que olvidar. Vamos a hacer un pequeño repaso. Lo primero que no debemos de olvidar es que somos hechura de Dios. O sea, fue por voluntad de Él que hoy somos nosotros, cada uno de nosotros, y nos creó para hacer grandes obras. No hay otro como usted y como yo en la tierra. Cada uno somos individuales y Dios quebró el molde cuando nos creó. La segunda cosa que hay que recordar siempre es que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque creímos en Jesús, y a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. O sea, como tu corazón le pertenece a Dios, tu mente le pertenece a Dios, tu alma, tus fuerzas, todo tu ser le pertenece a Dios, entonces tú vives una vida extraordinaria. ¿Cuántas bendiciones no te ha dado Dios? Y una de ellas es que eres luz y eres sal de la tierra, dice la palabra. Como luz estás hecho para brillar, para que tus buenas obras sean vistas por medio de la luz que irradias. Nosotros somos como la luna. La luna refleja la luz del sol. Nuestro sol se llama Cristo. Nosotros somos esas luminarias que no tenemos luz propia, sino que la luz de Jesús está en nosotros. La cuarta razón es que no debemos de olvidar de dónde nos sacó Él. Dice que estábamos en un pozo de la desesperación, que estábamos en medio de un lodazal hediondo, de lodo cenagoso, y nos levantó de ahí, nos puso sobre la roca, nos limpió, enderezó nuestros pasos y luego nos dio un canto nuevo, una alabanza a Dios. Así es que nosotros hoy le cantamos a Dios, ya dejamos de cantarle a la cucaracha. Quinta razón, aquí le da risa porque como antes cantábamos, la cucaracha ya no puede caminar. No, ya no cantamos la cucaracha, hoy le cantamos a Dios. Nuestra boca está llena de alabanza, igual que nuestro corazón. Lo otro que hay que recordar es que Él nos sacó de la esclavitud y nos dio libertad y vida nueva. El Espíritu de Él nos ha hecho libres, y donde está el Espíritu de Él hay libertad, y nosotros debemos de permanecer en esa firmeza. Y la sexta, que habíamos hablado ayer, es que debemos de contar nuestras bendiciones. ¿Cuántas bendiciones hemos tenido
todos los días de nuestra vida. Y hoy te vuelvo a preguntar, ¿cuántas bendiciones has tenido hoy? La primera, Dios te bendijo ¿con qué? Con la vida. Te despertaste con vida y con salud. Esa fue la segunda ya. La tercera, Dios proveyó desayuno, almuerzo y probablemente ya cenaste, como algunos que cenan a las 5 de la tarde, 5:30, ¿ah? Y otros que cenamos más tardecito, y entonces ahí está la cena. Esas son bendiciones. Y no hay que ver los problemas, hay que ver las bendiciones. Ok, entremos a la séptima. Esta es interesantísima. ¿Se recuerda usted que en la Biblia habla de un muchacho que era pastor de ovejas? Y cualquiera diría que David no tenía una vida extraordinaria. David tuvo una vida extraordinaria, tremendamente extraordinaria, a pesar de lo que le hacían sus hermanos, a pesar de que no lo querían, a pesar de que lo desechaban, a pesar de todo eso, David tuvo una vida extraordinaria. David cuidaba ovejas, era un pastor. David había aprendido a quitarle a los leones y a los osos de las fauces las ovejas que le querían robar. Imagínense, era tremendo David, y todos lo hacen a parecer a David como que era el más pequeño de los hermanos, no solo en edad sino que en tamaño, ¿verdad? Que era un muchacho, que era un debilucho, que aquí, que allá, lo cual no es cierto. David tenía un espíritu tremendo que lo hacía fuerte y conocía al Dios que lo fortalecía. Entonces, dentro de cada uno de nosotros hay un David dispuesto a derrotar al Goliat que se te pone enfrente. La vida está llena de Goliat, de gigantes. Por ejemplo, te propones estudiar una carrera universitaria y de repente tu papá o tu mamá pierde su trabajo. Eso es un gigante. Pero hay un Dios todopoderoso que siempre está ahí presto para auxiliarnos. Yo recuerdo que una vez yo perdí uno de los trabajos y Mariceli estaba en el colegio y Jaime ya estaba en la universidad, ¿verdad? Entonces, cualquiera diría, Celina pues tenía no un mal salario, pero era un salario de maestro, que tampoco es un salario que alcance a cubrir todas las necesidades de una casa. Pero fíjense que en ese tiempo Mariceli siguió estudiando en el colegio donde estaba, no tuvimos que sacarla. Jaime siguió estudiando en la universidad donde estaba, no tuvimos que sacarlo ni cambiarlo de lugar de estudio. No dejamos de comer, ¿ah? Y la mayoría de las cosas que teníamos dentro de nuestra vida se realizaban y se pagaban solo con lo que Celina ganaba. Entonces, ese Goliat, Dios lo derribó, pero hubo que estar dispuesto para ello, para poder pelear, para poder seguir adelante. Hay no recuerdo ahorita el nombre de este libro del pastor David Wilkerson, en donde él habla de trasladarnos el dador de sueños, se llama, me recordé. Ese es un libro, se lo recomiendo, si lo puede comprar, si lo puede conseguir al salir de esta pandemia, o búsquelo en internet, tal vez ya está disponible en digital, pueda que esté gratis o pueda que esté con un costo bajo, porque el libro no es caro. Yo se lo recomiendo, El dador de sueños, de Wilkerson. Entonces, en él, el escritor dice que Dios le dio un sueño a una persona, y cuando él emprendió el camino para alcanzar su sueño, se topó con diversas adversidades, los Goliat, y él las venció todas hasta que alcanzó el sueño. Entonces David siempre estaba dispuesto a hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Yo quiero que leamos algunos versículos aquí en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 16,
versículos del 23 en adelante. Vamos a leer algunos versículos salteados. Bueno, primero de Samuel 16, 23. Aquí vamos a leer solo uno y luego vamos a pasar al capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23 dice: aquí David estaba sirviendo al rey Saúl. Y dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Imagínense. David era un muchacho que sabía tocar un instrumento, el arpa. El dulce cantor de Israel le llamaron a él. Entonces David se disponía a pelear. David veía que Saúl se ponía mal y Saúl le decía: ya toca algo, y le gritaba, ya sabes qué. Y entonces venía David y agarraba el arpa y empezaba a tocarle, hasta que aquel hombre se calmaba y el espíritu malo se iba. David peleaba con la alabanza, o sea, utilizaba la alabanza para pelear contra los malos espíritus. Capítulo 17, versículo 32 dice: aquí están en guerra los judíos con los filisteos. Entonces dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. O sea que todos los judíos, los israelitas, estaban con el corazón desmayado, porque ninguno le quería hacer frente a aquel hombre que medía alrededor de 3 metros. La jabalina de Goliat medía alrededor de 2 metros. Era impresionante, era imponente ese hombre. Nadie quería salir a pelear porque todos sabían que el que se le enfrentaba moría. Era el campeón de los filisteos. Pero David le dice estas palabras a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, le dice. Ya me imagino yo cómo lo han de haber visto los generales del ejército, ¿verdad? Y el mismo Saúl, va, y qué disparate está diciendo. Y entonces le dice Saúl: porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra. Tu siervo irá a pelear contra este filisteo, le dice David. Imagínese. No desmaye. Primero le dice que tu corazón no se sienta desmayado. Tené ánimo, le dice David a Saúl y a sus generales de seguro. Porque yo, le dice, este muchacho irá a pelear contra ese filisteo. Se le han de haber quedado viendo raro. Este está loco, dijeron. Entonces viene Saúl y le dice a David: no podrás ir en contra de aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué le estaba diciendo? Si ese hombre está hecho para la guerra, ese hombre se ha formado en la guerra, se ha forjado, tiene un récord en la guerra, es un hombre tremendo, le dice, y tú no vas a poder ir contra él. Entonces viene David y le responde a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, de las ovejas de su padre, y cuando venía un león y un oso y tomaba algún cordero de la manada, entonces ahí le empieza a explicar: yo se lo quitaba de las fauces, esto y lo otro, y de seguro se le han de haber quedado viendo así bien raro. Y en el versículo 37 dice David, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Fíjese qué comparación la que hace David entre un hombre de guerra, que era enorme, contra un oso. Los osos miden más de 2 metros, ya puestos en sus 2 patas traseras. Según los investigadores, la garra de un oso golpea de una manera tan fuerte y sus garras son tan poderosas que con solo que le pegue a un hombre en cualquier parte del cuerpo, le desgarra la parte del cuerpo que le toque. Si es la garganta, le abre toda la garganta. Si es un brazo, se lo quita. O sea,
tienen una fuerza descomunal y David se enfrentaba a ellos. Y ya no se digan los leones. Los leones tienen dentro de los animales de la selva africana, el león tiene una de las mordidas más fuertes. Yo no sé si usted ha visto cuando las leonas cazan, agarran a sus presas de la garganta y no la matan porque la desangran, sino que la matan porque la asfixian. O sea, la agarran del cuello y la apretan de tal manera que el animal muere asfixiado, y no importa el tamaño que tenga. Puede ser un búfalo, puede ser una cebra, puede ser un antílope, puede ser cualquiera, igual muere. Bueno, de hecho, aquí en América, en Centroamérica y Sudamérica en especial, tenemos al jaguar. Y yo hace poco vi un documental. El jaguar es el único felino que mata caimanes, lagartos y cocodrilos. Imagínense la mordida que tienen esos animales, la fuerza. Pues David se enfrentaba contra este tipo de animales. Y entonces por eso es que él lo compara. Dice, si Dios me ha librado de los osos y de los leones, me va a librar de este filisteo. No es rival. Entonces le dice Saúl a David, ve y que Jehová esté contigo, le dice. Ya no le quedó otra. Y ahí es donde viene Saúl y le dice, te voy a prestar entonces mi armadura. Se la ponen, el pobre David ni caminar podía. Entonces le dice a David, ¿sabes qué? Mejor no uso esta armadura, le dice, voy a ir como siempre he ido a la batalla yo. Y entonces se pone su ropa, agarra su ron, su morral y se va. Y su hondía ahí en su morral. Cuando llega a un lugar, dice que recoge 5 piedras, todas parecidas, redonditas, y las pone en su morral. Entonces el filisteo empieza a burlarse de él, y en el versículo 45 le dice David, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Oiga lo que le dice David. No le dice, yo vengo a ti con hondía y con piedras. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no le bastó con eso a David. Porque solo decir eso, Jehová de los ejércitos, es decir que Dios es poderoso. Y le dijo, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Le dice 3 cosas tremendas. Que primero, Jehová era el Dios de los dioses, el de los ejércitos, de todos los ejércitos. Que Él era el Dios de cada uno de los escuadrones del ejército de Israel. Y le dice, y tú lo has provocado a Él. Entonces, cuando se te presente cualquier adversidad, tú dile a la adversidad, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has provocado. ¿Sabes por qué? Porque Dios va a respaldar tu fe. Las palabras que salen de tu boca tienen poder. Y si tú crees que el Dios que te ha salvado, que te ha rescatado, que te ha librado, es poderoso para librarte de las adversidades de los Goliat, pues así será. Octava cosa, importantísimo. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, lo condujo Moisés, pero al morir Moisés quedó un muchacho que se llamaba Josué, otro, igual que David, aguerridos. Y a Josué Dios le dijo algo bien importante. Le dijo 2 cosas. Esfuérzate y sé valiente. Eso se lo repite 3 veces de diferente manera. Pero le dice otra palabra. Medita en mi palabra de día y de noche. ¿Para que prosperes? Para que te vaya bien. Entonces,
Si usted y yo meditamos de día y de noche en la palabra de Dios, entonces nos va a ir bien, vamos a ser prosperados por Dios. Yo no sé qué tipo de prosperidad le va a dar Dios, espiritual, material o ambas, almática, no sé. Pero lo que sí sé es que Dios le va a dar prosperidad. Dice Josué 1:5 en adelante: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres que daría a ellos. Y aquí viene la tercera: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. ¿De quién? De la ley, de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ok, ¿cuándo va a venir la prosperidad de cada uno de nosotros? Cuando no nos apartemos de la palabra de Dios. Ese es el requisito que Dios nos pone. Y usted y yo no podemos cambiar eso. Dios dispone las cosas como Él quiere. Esa es su soberana voluntad. Y usted y yo no la podemos cambiar. Ese es el método de Dios para prosperarnos. Pero de que nos va a prosperar si cumplimos con lo que Él pide, nos va a prosperar, porque Él dice que en Él no hay sombra de variación. Y Él nos dice que vuestro decir sea sí, sí o no, no. Y así es el decir de Dios. Es sí, sí o no, no. Entonces, Dios no es igual que nosotros. Dios no es tal vez como nosotros. Dios nos dice sí o no. O se queda callado porque Él ya dio la respuesta antes. Entonces le dice a Josué: no te apartes de ella. Y nosotros nos apartamos constantemente de la palabra. Ahí tenemos la Biblia como un amuleto, ¿verdad? Y la Biblia no es un amuleto. Con tenerla ahí en la mesa de noche o con tenerla abierta en el Salmo 91, no lo va a librar Dios a usted y a mí de los males, de los enemigos. Hay que creerla, hay que leerla, hay que conocerla para saber que en el momento saber utilizarla. Entonces dice en el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y te irá bien. Oiga. Entonces, si constantemente, si día a día, si noche a noche, nosotros recordamos la palabra de Dios, meditamos en ella, vamos a prosperar. Pero hoy queremos prosperar porque sí va, así, de la nada. No, la prosperidad viene a cambio de. Y Dios no nos pide nada que no podamos hacer. Usted y yo podemos meditar en la palabra todos los días, a toda hora. Novena razón: hay que recordar todos los beneficios de Dios. Dice el Salmo 68:19: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. Oiga, cada día nos colma de beneficios. ¿Qué beneficios tuvimos hoy este día? ¿Qué beneficios tuviste hoy este día, Celina? Ay, Dios estuvo conmigo. Dios estuvo con ella, dice Celina. A mí me ayudó. A Álica le ayudó, dice, en sus tareas y en las cosas que hizo, ¿verdad? ¿No? Entonces, imagínense, esos son los beneficios que Dios nos da a nosotros. Entonces dice: bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, decía el salmista, el Dios de nuestra salvación. En el Salmo 103:2 dice, este es el que nos podemos todos, ¿va? Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Oiga, a la par de la bendición que hay que darle a Dios, hay que
recordar los beneficios que nos da. Yo te bendigo, Dios, este día tú me has dado paz. Es un beneficio. Entonces, debemos de recordar todos los días todos los beneficios que Él nos da a nosotros. La 10ª y última de este día, mañana vamos a terminar, dice: recuerda que los planes de Dios para ti son de bienestar. ¿Qué es lo que usted repite constantemente? ¿Qué versículo? Jeremías 29:11. Búsquelo. Planes de bien, de paz y no de mal. A ver, léelo, Celina, por favor, porque yo tengo una versión, la voy a leer, es una 60. No sé si es la misma que tenés, pero Jeremías 29:11. Dice la versión que yo tengo: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Es la misma versión? Sí, es que hay una versión que dice porque yo... Planes, déjeme ver si la encuentro, pero para mientras la hallo, vamos a ver, aquí tengo varias versiones, pero vamos a ver si hallamos una que nos diga lo otro. Aquí está. Hay una que se llama Castilian. Dice: porque yo sé los planes que tengo trazados acerca de vosotros. Oráculo de Yahvé, dice esta versión. Planes de bienestar y no de desgracia, de daros un porvenir y una esperanza. La Biblia de las Américas dice: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro de esperanza. Ok, ¿qué hay en el mundo hoy? Desesperanza y calamidad. Eso hay. Hoy estaba oyendo una de las noticias. Nueva York ya prácticamente tronó con los cementerios. Ya rebalsó la capacidad de sus cementerios. O está por. Han habido días, decía el señor que entrevistaron, que enterraban o cremaban el doble de lo que normalmente hacían ellos diariamente. Tremendo. Es la ciudad que más muertos tiene en Estados Unidos. Hay calamidad. Y la gente está desesperanzada o están esperando una vacuna. ¿Sabe qué espero yo? Que Jehová sane la tierra. Esa es mi esperanza. Ahora, para que Jehová sane la tierra, no basta con poner ahí en el Facebook oraciones ya trilladas. No con las disculpas, y no quiero ofender a nadie de los que me escuchan. No es con ponernos a repetir tantos Padres Nuestros o tantos Aves Marías o la oración que usted tenga ahí, ¿verdad? No es ponerse a repetir eso. La palabra dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo y me invocare y me buscare con su rostro en el suelo, o sea, humillado, yo oiré su clamor, oiré su oración y sanaré su tierra. Oiga. Entonces, Dios tiene planes de bien para nosotros. Voy a buscar, porque no me acuerdo si alguien lo tiene, ese versículo que si se humillare en mi pueblo, yo, aquí está, segunda de Crónicas, segundo libro de las Crónicas, 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos,
entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oiga, entonces, ¿qué es lo que pide Dios? Que se humille uno sobre el nombre que se invoca, o sea, sobre el nombre de Él. O sea, uno se humilla delante de Dios y hay que hacer oración. ¿Cuál oración? La oración de un corazón contrito y humillado. El profeta Daniel oraba de esta siguiente manera: Dios, te pido que perdones el pecado de nuestros antepasados, perdonen nuestros pecados, porque hemos pecado contra ti, contra el pueblo, contra la tierra. Esa era la oración con la que comenzaban y empezaban a expresarle a Dios. Claro, todavía Jesús no había instruido en la oración del Padre Nuestro. El Padre Nuestro es un ejemplo de oración. El Padre Nuestro es una guía de oración para invocar el nombre de Dios y para pedir y para exaltar. Y dice, y buscar en mi rostro. Entonces hay que buscar el rostro de Dios. ¿Y cómo busca usted algo que no tiene enfrente? Se pone las pilas. Por ejemplo, él le pierde un billete de A5 y ¿qué hace? Empieza a darle vuelta a todo, a buscar en los lugares más recónditos. Y usted empieza a decirle, Señor, por favor, acuérdame dónde lo puse, Señor, ilumíname. Que no... Empieza. Pues buscar el rostro de Dios es empezar, Señor, ¿dónde estás? Yo quiero verte, quiero sentir tu presencia, Dios. Quiero que hoy me ayudes en esta necesidad. Y dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Mire, fácil es desviarse del camino correcto. Por mucho que digamos, yo no le hago mal a nadie, mire, nosotros pecamos de 4 formas: de palabras, de pensamientos, con obras y omitiendo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, dice que cuando nos convirtamos de nuestros malos caminos, entonces Él va a oír desde los cielos y entonces va a perdonar nuestros pecados. Eso va a ser lo primero que va a hacer Dios. Entonces, ¿sabe qué le sucede al Salvador? Y a todo el mundo. Pero voy a hablar esta noche para cerrar del Salvador. El Salvador está lleno de pecado. El hecho de que este país tenga el nombre del Salvador del mundo no quiere decir que por eso ya estamos libres de todo. Eso es lo que nos han hecho creer los religiosos. Es cierto, tenemos el mejor nombre de todo el mundo, el Salvador del mundo. Pero para que en nuestra tierra haya sanidad, debemos de apartarnos del pecado. Debemos de pedirle a Dios, humillados, que nos perdone nuestros pecados. Y en El Salvador se ha llegado a tal grado de pecaminosidad o de corrupción, que en todas las esferas hay corruptos y hay corrupción. Todas. Las iglesias, el gobierno. Y hablando de los 3 estados del gobierno, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, en todas las empresas, en las casas, en las familias, en los hogares, hay pecado y hay corrupción. Es una tristeza. A eso llegó el mundo. Y por eso es que Dios ha permitido que nos pasen estas cosas. ¿Para qué? Para que nos volvamos a Él. Para que nos arrepintamos de nuestros pecados. Para que lo busquemos a Él. Para que esperemos en Él. Para que usted y yo, siendo hijos de Dios, creyentes, discípulos, nos volvamos a Dios de todo corazón. Nos arrepintamos del mal que hemos hecho. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos y voy a hacer una oración antes de que Alica cierre con la oración final. Pero yo quiero hacer una oración esta noche
Quiero que levantemos un clamor a Dios esta noche. Acompáñenme, por favor, para pedirle a Dios de todo corazón que nos perdone y que sane nuestra tierra. No sé en qué habrá terminado la reunión, si es que ya terminó la reunión de los legisladores, pero lo más probable es que nos metan otros 30 días de cuarentena. El virus no lo vamos a quitar ni con cuarentena, ni con multas, ni con todas esas cosas que nos están imponiendo. Ni con vacunas. El virus lo va a quitar Dios. Es el único que puede sanar. Y si usted y yo hoy pedimos, Él va a hacer. El Salvador no ha caído a los niveles de otros países. ¿Sabe por qué? Por todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que estamos orando. No por otra razón. Hoy la gente ha endiosado un hombre y a otros hombres, a muchos. El único Dios que yo tengo se llama Jehová de los ejércitos, manifestado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, el Dios Todopoderoso. Padre Santo, esta noche, Señor, de acuerdo con mis hermanos y de acuerdo a lo que dice tu palabra, lo que nos enseñó Jesús, tu Hijo, que si oramos con fe, creyendo lo que estamos pidiendo, que si lo pedimos en el nombre de Él, de Jesucristo, creemos que ya está hecho porque tú oyes nuestra oración. Pero también de acuerdo a lo que dice tu palabra en 2 de Crónicas 7:14, que si nos humillamos delante de ti, Señor, y hoy estamos humillados delante de tu presencia, Dios, esta noche, nos humillamos ante el Dios Todopoderoso, ante el Señor Creador de todo, ante el Dios de los dioses, Señor de los señores y el Rey de los reyes. Nos humillamos ante el único, ante el primogénito, ante el dador de la vida. Nos humillamos esta noche, Señor. Como dijo Pedro, tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde podemos ir, Señor? Si no solo a ti. Esta noche, Señor, no tenemos dónde recurrir. Esta noche, Señor, no tenemos a dónde ir, ni en quién confiar más que en ti, Señor. Porque tú eres el sanador, tú eres el libertador, tú eres el proveedor, el protector, Señor. Y esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Dios, con corazones contritos y humillados, con corazones necesitados, Señor, de ti. Señor, hoy nos humillamos y ponemos nuestros pecados delante de ti, los confesamos, Señor, porque hemos pecado con nuestras obras, hemos pecado con nuestras palabras que han salido de nuestras bocas, hemos pecado con nuestros pensamientos que se han metido en nuestras mentes, y hemos pecado porque hemos dejado de hacer lo que tú nos pides que hagamos, Señor. Y hoy confesamos nuestros pecados. Confesamos que hemos dejado de meditar en tu palabra, Señor. Confesamos que hemos dejado de buscarte a ti. Confesamos que nos hemos preocupado más por el mal que está afuera que por el beneficio, el bienestar, la bondad, la bendición que tú nos das, Señor. Nuestra boca, Señor, ha hablado maledicencias, ha hablado destrucción, ha hablado enfermedad, en lugar de hablar bendición, Señor. Hemos escrito, hemos hablado, hemos pensado, Señor, más en este mal que hay en el mundo y en lo malos que son los hombres. Y hemos dicho palabras maledicientes, Señor, en lugar de bendecir, Señor, en lugar de buscar tu palabra, en lugar de buscar tu rostro, Señor. Y hoy estamos humillados delante de ti, Señor, pidiendo que perdones nuestros pecados y que sane nuestra tierra, Señor. Sana El Salvador, por favor, Señor. Detén esta pandemia, Señor. Detén, Señor, por favor, esta pandemia, Señor. Destruye ese virus, Señor, ese COVID-19, Señor. Destrúyelo en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Una palabra tuya, Señor, sirve
para sanar, Señor. Porque tú eres el Dios poderoso, Señor. Porque tú eres el Señor de los señores, el Rey de los reyes, el Dios de los dioses. Tú eres nuestro Creador. Y no hay nadie como tú. Y hoy, Señor, estamos creyendo y confiando en ti, Señor, que tú lo harás. Hoy todo lo pedimos, todo lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Vamos a despedirnos con la oración de Álica. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado. Gracias porque nos hablaste de tu palabra. Y quita esta pandemia de aquí y quita esta pandemia de aquí en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que la paz y la gracia del Señor vayan con ustedes. Nos vemos el día de mañana.